Bien. Bueno, pues buenos días, chicos. Bienvenidos a otra semana más. Buenos días, profe. Recordemos que, bueno, anteriormente ya habíamos visto pendientes de la recta, ya habíamos analizado cómo es la pendiente, qué es suficiente, cómo se comporta, ¿sí? Entonces, bueno, y les dejé una tarea por ahí y ya con eso finalizamos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que, pues, vamos a decir que es relativamente sencillito y que no, no tiene mucho de complicación. El tema que vamos a ver el día de hoy, de aquí en adelante, es volumen y capacidad. Entonces, primeramente, como el tema es volumen y capacidad, pues primeramente tenemos que hablar sobre volumen. Ajá. El volumen, pues es aquello de espacio que ocupa algo, ¿no? Es decir, la cantidad de espacio que va a ocupar un determinado objeto en determinado lugar, ¿no? Sí, Entonces, el volumen nosotros lo podemos expresar en diferentes unidades de medida, pero la unidad fundamental del volumen viene a ser metros cúbicos. Ajá, ¿vale? Es decir, un metro cúbico, en pocas palabras, viene a representar un cubo imaginario que tiene la propiedad de tal forma que yo extiendo, bueno, ahí se ve medio feo, ¿va? Déjenme dibujo uno más bonito. ¿Está? 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 Ahí está, ¿no? Entonces, la unidad fundamental del volumen es el metro cúbico y representaría un cubo imaginario de tal forma que tiene 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. O si lo quieren ver así, 1 metro de ancho de esta forma, 1 metro de profundo y 1 metro de alto. Ajá. Entonces, nosotros imaginamos un cubo con estas propiedades, pues este cubo tiene un volumen de 1 metro cúbico. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues no es la única forma en que nosotros podemos medir volumen. Volumen, pues puede venir representado en diferentes unidades de medida, como el volumen en el caso de que lo podemos ver como centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes se podrán dar cuenta, bueno, pues en la vida real existen también asociados al volumen lo que es la capacidad. Ajá, pero una vez que entendamos bien el concepto de volumen, nos vamos a captar, ¿no? Pero están altamente estrechados. Y como ustedes pueden ver también en el mundo real, bueno, pues existen una infinidad de diseños de envase. Ajá. Y cada envase que existe en el mercado, bueno, está diseñado en primera para que al que lo produce le salga barato. Y en segunda para que maximizado el espacio pueda contener lo que sea, ¿no? En este caso, lo que más nos importa, bueno, pues es
como, por decirlo así, por el momento, pues el volumen. Espérame, ¿qué tal? Sí, entonces, como les iba diciendo, el caso más común, por ejemplo, es las cajas de leche, ¿no? Las cajas de leche, todos hemos, pues, alguna vez comprado cajas de leche, y estas cajas de leche, bueno, tienen unas ciertas medidas específicas que, dicho de otra forma, bueno, pues deben de ser construidas para que contenga 1 litro de leche, ¿no? ¿Vale? 1 litro de ese litro, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a ver más adelante que por eso es que miden tanto de largo y tanto de ancho y tanto de alto, ¿no? Para que pueda dentro de ese recipiente, pues contener 1 litro, ¿no? Por otro lado, bueno, este cubo ideal, pues nosotros lo podemos descomponer en esas subunidades, donde la otra unidad de, digámoslo así, común del volumen, pues son los centímetros cúbicos. Entonces también tenemos por otro lado los centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos, pues son aquellos donde imaginariamente, pues lo que nosotros tenemos es un cubito, lo voy a representar así. Ajá. Imagínense que yo estoy agarrando mi cubo grandote de 1 metro y le estoy quitando un pedacito de un cubo. Entonces, de tal forma que ese pedacito de un cubo, pues tiene 1 centímetro de alto, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de largo. Entonces, si yo retiro uno de esos cubitos, bueno, pues yo lo que voy a tener en ese cubito pequeñito, tiene esas propiedades de 1 centímetro de cada lado, pues va a ser que va a tener 1 centímetro cúbico de volumen. Entonces, también como pueden ver, pues las unidades ya es una dimensión más que en el caso de área y de perímetro, ¿no? Recordemos que en el perímetro, pues eran, por ejemplo, metros. En el área, metros cuadrados. Y aquí en el caso de volumen, pues son metros cúbicos. Ajá. Entonces, en la primera parte que nosotros nos vamos a enfocar es en calcular el volumen de figuras, perdón, volumen de prismas, de prismas rectos. Ajá. La primera parte que nos vamos a enfocar es en el volumen de prismas rectos. Ajá. Recordemos que existen dentro de los poliedros, por decirlo así, dos familias, los prismas y las pirámides. Ajá. Aquí ya no son figuras planas, sino más bien ya forman parte de la siguiente dimensión, que son cuerpos sólidos, ajá, donde ya no solamente tienen largo y ancho, sino que también ya tienen una profundidad, ¿sí? Y esa profundidad es lo que le va a dar la característica como cuerpo. Es decir, si lo vemos así, dejan de ser una hoja plana en el R2, en 2 dimensiones, y ahora tiene una profundidad y se convierte en un cuerpo geométrico. Entonces, como les iba diciendo, pues tenemos dos tipos, los que son prismas rectos y los que son pirámides. Ajá. Los prismas tienen la característica, bueno, pues que su base es perpendicular a su altura, mientras que las pirámides no lo son. Y otra de las propiedades de las pirámides que diferencian a las prismas es que en las pirámides, eh, en la parte superior, siempre terminan en un solo vértice. Entonces, para imaginarnos lo que es un prisma, bueno, pues simplemente tenemos que visualizar de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo y estoy construyendo, ajá, su base,
Y de tal forma que ahora, entonces, ese sería, por ejemplo, un prisma, ¿no? Digo, a grosso modo, imagínense. ¿Sale? Es un prisma recto porque que su base se interpreta como la parte de abajo, ajá, es decir, esto de aquí que estoy rayando en morado, esto vendría a ser la base, ¿no? O sea, sobre donde descansa sobre el suelo, ¿no? Eso vendría a ser la base, ¿sí? Y como la altura, que es pues lo que mide de aquí a aquí, ¿sí? La altura es perpendicular, o sea, forma 90 grados respecto a la base, pues es un prisma recto. Ajá. Cada una, cada uno de los puntos, digamos, de los filos de este prisma representan vértices, ¿sí? Son los vértices de mi prisma recto. Y cada uno de los filos que unen dos vértices, por decirlo así, en este caso, esta línea verde viene a representar las aristas. Ajá. Entonces aquí lo que yo estoy denotando son los diferentes elementos de un prisma recto. Entonces, cada uno de los puntos, ya sean los superiores o los inferiores, representan vértices. Los filos superficiales entre cada lado vienen a ser las aristas, ¿no? Pues obviamente lo que mide de alto, pues va a ser la altura, y lo que tenga de área en la base de abajo, pues eso, perdón, en lo que va a tener de área en la cara de abajo, pues eso va a ser la base. Ajá. Por otro lado, obviamente todo aquello que no es la base, es decir, por ejemplo, el de enfrente, el de atrás, los dos laterales y el superior, ajá, pues vienen a ser lados, que en este caso ya son caras del prisma, ¿no? Por ejemplo, aquí esta de acá, que estoy rayando en amarillo, pues esta vendría a ser una cara, ¿no? Ajá, ¿sale? De mi, de mi, de mi prisma recto, ¿no? ¿Sale? Entonces son los diferentes elementos que nosotros tenemos de los prismas rectos. Como les dije, había dos familias, los prismas y las pirámides. Las pirámides, bueno, pues como bien lo dice su nombre, la diferencia radica en que tienen una forma pues, de pirámide, ¿no? Todos conocemos las pirámides, por ejemplo, de Egipto, que pues, tienen una base cuadrangular, es decir, tiene un cuadrado en su base, la forma de su base es un cuadrado, y cada una de sus caras laterales son triángulos, de tal forma que al final, bueno, pues termina en punta, ¿no? ¿Vale? Pero ese tipo de figuras, bueno, pues las veremos más adelante, ¿no? Entonces aquí nada más nos vamos a enfocar en puras pistas. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de, de un prisma? Bueno, pues muy fácil. Voy a traer un ejemplo. Entonces, para poder calcularlo, el volumen de un prisma, pues tenemos una fórmula muy sencilla. Recuerden, el tema es volumen de prismas rectos. Donde la fórmula dice así, el volumen va a ser igual al área de la base que vamos a representar con B de burro grande por la altura. Ajá, esto es un H. ¿Sí? Entonces, otra vez, donde, pues obviamente V representa el volumen, B de burro, por decirlo así, representa el área de la base, y H la altura. Ajá. En la unidad que sea que esté, por ejemplo, si el área de la base está en centímetros, pues la altura también debe estar en centímetros. Si el área de la base está en pulgadas, pues la altura también debe de estar en pulgadas, ¿no? Todo debe de estar en la misma unidad fundamental para que podamos calcular el volumen. Es decir, el área no puede estar, por ejemplo, en metros cuadrados y la altura en centímetros.
o la altura en pulgadas y el área de la base en milímetros, ¿no? Por eso. Todo está en la misma unidad. Entonces, aquí lo único que nos dice, pues es que si yo tengo el área de la base, pues ya nada más la multiplica por la altura y ya tengo el volumen de mi prisma recto. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí dependerá mucho también de recordar las fórmulas de volumen de, en este caso, las fórmulas de volumen, las fórmulas de área de nuestras figuras planas? Porque si nuestro prisma recto tiene forma de un cuadrado, pues vamos a necesitar la fórmula del cuadrado. Si nuestro prisma recto tiene la forma de una base rectangular, pues vamos a necesitar el área de un rectángulo. Si tiene forma de un pentágono, pues necesitamos la fórmula de área de un pentágono, de un trapecio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale? Pero yo creo que es muy fácil de analizar este tipo de circunstancias. Entonces, si nosotros tenemos un prisma, un prisma, este prisma nosotros le podemos calcular, en este caso, el volumen, pues simplemente conociendo el área de la base. Entonces, ¿están de acuerdo que, por ejemplo, yo tengo este que representa mi prisma? Pues el área de la base vendría a ser toda esta parte de aquí abajo, es decir, el área de todo este rectángulo. Como la forma que tiene la base de mi prisma es un rectángulo, entonces esto va a ser un prisma rectangular. Cada prisma recto tiene el nombre de su base. Como en este caso su base es un rectángulo, es un prisma rectangular. Si su base fuese un cuadrado, pues sería un prisma cuadrangular. Si fuese un triángulo, un prisma triangular, y así, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, para conocer el volumen de este, pues ya vi que es un rectángulo, entonces yo procedería a calcular el área de este rectángulo. ¿Cómo? Pues simplemente largo por ancho, ¿no? ¿Sale? Tendría que tomar la medida de largo, tendría que tomar la medida del ancho, multiplicar, y ya tendría el área de esta base, que es el B grande. Y después, para conocer el volumen, pues ya nada más lo multiplico por el altura, ¿no? Recordemos que es área de la base por altura. Entonces tendría yo que tomar la medida de esta altura y ya multiplico el área de mi base que calculé previamente por la altura y eso me va a dar el volumen de este prisma rectangular. Y ya acabé, ¿no? ¿Sale? Entonces vean que es muy fácil, todo nada más depende pues de las unidades que nosotros tengamos. Y dependiendo de las unidades que nosotros tengamos, pues es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, en este caso, para darles un ejemplo, pues voy a calcular el área de este prisma y voy a tomar otro segundo prisma que ahorita a continuación les voy a mostrar, ¿no? Entonces, primeramente este, ¿no? Este pues es un prisma rectangular, es la caja de los audífonos que compré para las clases. Entonces vamos a calcular su volumen. Entonces, primeramente recordemos que la fórmula pues es volumen igual al área de la base por altura. Entonces, primeramente yo necesito conocer el área de la base y obviamente la altura para poderlo sustituir. Entonces, en este caso, el área de la base, recordemos que es un rectángulo. Entonces, por ser un rectángulo, pues nada más es largo por anchos y ya. Entonces, con una regla, mido, en este caso, mi caja y observo que tiene una longitud de aproximadamente 16.3 centímetros, ¿no? Entonces aquí tenemos 16.3 centímetros, ¿no? ¿Vale? Y eso lo tenemos que multiplicar por el ancho. Recordemos que lo que yo estoy midiendo es lo de aquí con lo de aquí, ¿no? O sea, si ustedes lo ven, digamos, desde la parte de abajo, pues yo lo que estoy tomando la medida es acá 16.3 y tendría que tomar la otra medida que es acá, que es 7.5. Entonces aquí le vamos a poner 7.5. ¿Sí? Entonces ya para conocer el área de la base, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar 16.3 por 7.5. ¿Pero eso cuánto da? ¿Alguien me puede apoyar? ¿Mande, profe? ¿Cuánto da de multiplicar 16.3 por 7.5?
122.25. Gracias. Y luego, por otro lado, recordemos que esto es el área de la base. Entonces, por ser un área, serían centímetros cuadrados. Y busco la altura, en este caso, de mi prisma, ¿no? Entonces, mi prisma, bueno, pues viene a tener, agarro una regla, la mido. Recordemos que en este caso, la altura, lo voy a poner, vendría a ser esto, ¿no? O sea, vendría a representar esto. Qué tan alta está mi caja, ¿no? Entonces, recuerden, de acá la base es todo lo de aquí y la altura, pues vendría a ser esto de acá. Entonces, yo veo, agarro mi regla, y veo que esto tiene como, a ver, 22.5. Vamos a poner 22.6. Entonces, esto tiene una altura de 22.6. ¿Vale? Bien, entonces para calcular su volumen, pues dice que es el área de la base por la altura. Pues nada más es decir, el área de la base que yo había calculado previamente, que es 122.25 metros cuadrados, y multiplicarlo por la altura, pero que la altura que acabo de tomar de mi figura es 22.6 centímetros. Ajá. Entonces, ¿cuánto da esa multiplicación? ¿Alguien que me apoye? Son 2.762.85. ¿2000 o qué? Sí, 2.762.85. Punto 85. Y recordemos que como es un volumen y todo estaba en centímetros, entonces esto viene a representar 2.762.85 centímetros. Es decir, que a pesar, a lo mejor alguien puede pensar que es mucho, pero a pesar de que es un prisma, pues digámoslo así, relativamente pequeño, digo, solamente es una caja que contenía unos audífonos, pues tiene un volumen, digamos, algo considerable, ¿no? 2.700 y tantos centímetros cúbicos. Es decir, si yo tuviese pequeñas cajitas de tal forma que tuvieran 1 centímetro cúbico, como como se los mostré en un principio, si yo tuviese de esas mini cajitas de 1 centímetro cúbico, yo podría meter dentro de esta caja 2.762, ajá, lo que fue el volumen. O sea, aquí yo metiendo de estas mini cajitas, yo podría meter 2.762 sin ningún problema. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Entonces, voy con mi segundo ejemplo, voy por mi caja. Listo. Bien. Entonces, el segundo prisma que nosotros vamos a considerar es uno de estos. Ajá. ¿Vale? En este caso, observen que tiene, digamos, la propiedad de que qué forma tiene su base. Pues una circunferencia, ¿no? O sea, circular. Entonces, al ser circular, pues este es un prisma circular, ¿sale?
¿sí? Recordemos que el nombre de la base es lo que nos da el nombre. Entonces, en este caso, es un prisma circular y por ende, pues entonces nos da eso es lo que nos da el nombre, ¿no? Su base es un círculo, círculo. Bien. En otras palabras, bueno, pues viene a ser un cilindro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues lo mismo. Recordemos que primeramente yo necesito conocer el área de la base y para que yo lo pueda multiplicar por la altura. En este caso, como es circular, nosotros lo que necesitaríamos sería el área del círculo de la parte de abajo. Entonces, recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi ya lo sabemos, ¿no? 3.1416. Aquí lo que me haría falta sería conocer el radio de este círculo, ¿no? Es decir, de mi base, que es esta circunferencia, tomar el radio. Recordemos que el radio es lo que hay del centro hacia acá, ¿no? Entonces, tomando la medida, esto mide 3.8 más o menos, ¿no? Entonces, esto sería 3.8 centímetros de radio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacar el área de esto? Primero, tenemos que elevar al cuadrado, es decir, 3.8 al cuadrado, lo que es equivalente a 3.8 por 3.8. Y después por 3.1416. Ajá. Entonces, otra vez, el al cuadrado significa multiplicar el 3.8 por sí mismo dos veces. 3.8 por 3.8 por 3.1416. Y eso al final a nosotros nos da un resultado de 45.36 centímetros cuadrados. Recordemos que es un área. Ajá, entonces ya. Entonces, eso significa, ¿verdad? Que el área de este circulito es de 45.36 centímetros cuadrados. Ajá, ¿sale? Ese es el área de ese. ¿Sí? Bien. Después nos vamos con la altura. La altura, pues sería lo que hay de aquí, ¿no? Desde la base hasta la parte superior. Ajá. En otras palabras, bueno, pues todo este lado. Entonces, si lo mido, pues yo observo que esto tiene una altura de 33 casi 34, 33.9 centímetros. Ajá. Es decir, tiene una altura de 33.9 centímetros. Entonces, para calcular el volumen, pues recordemos que es el área de la base por la altura. Entonces, previamente nosotros ya habíamos calculado el área de la base, que era 45.36 centímetros cuadrados, y acabamos de tomar la medida de la altura, que es 33.9 centímetros. Entonces, para conocer ese volumen, ya lo único que tengo que hacer es multiplicar el 45.36 por el 33.9. Y eso nos da como resultado 1537.70 centímetros cúbicos. 1537, ajá, es decir, el volumen de este cilindro o de este prisma circular sería de 1537.70, 1538, ponle, ¿verdad? Es decir, igual, si yo tuviese de esas mini cajitas de 1 centímetro cúbico, yo dentro de esta botella puedo contener 1538 aproximadamente, ¿vale? Y así es como calculamos el volumen del prisma, ¿vale? ¿Dudas sobre este segundo ejemplo? No, profe. ¿No? Entonces pueden ver que, ¿sí? ¿Podría repetir cómo hizo el del área, por favor? ¿De este mismo ejemplo? Sí, por favor. Ok, recordemos que en este caso el área pues es un círculo. Entonces vamos a usar el área de un círculo. Por ser un círculo,
pues recordemos que la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces el pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio. El radio, en este caso, es lo que hay del centro hacia la orilla de mi círculo. Ajá. Entonces, lo que hay del centro a la orilla de mi círculo es 3.8. Entonces, aquí, por eso es que le puse 3.8 al cuadrado. Entonces, para hacer esa cuenta, es 3.8 al cuadrado. En otras palabras, 3.8 por 3.8 por 3.1416. Y eso nos da 45.36 centímetros. Ya después lo único que hice, bueno, pues fue sustituir este valor aquí, multiplicarlo por la altura, y ya eso me da el volumen. ¿Sí? ¿Quedó más Sí, claro? profe. Sí. Bien. Entonces, como pueden ver, pues es muy sencillo esta parte de sacar volúmenes de prismas rectos, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encargar? Bueno, pues primeramente sacar volúmenes, para que entonces ahora ya que sepamos sacar volúmenes, este concepto nosotros lo relacionemos con capacidad. Ajá. Bueno, pues entonces, eso sería todo por hoy. Ajá. Y bueno, pues nos vemos la próxima clase para más ejemplos con otro tipo de figuras en sus bases que podamos analizar qué es lo que sucede en ellos, ¿no? ¿Sale? Pues hasta luego, Hasta luego, chicos. profe. Síganse cuidando Hasta luego, mucho. profe. Gracias, profe.